Segundo libro de los Reyes, capítulo número 22. Verso 1 y 2. Dice la palabra del Señor: cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años, y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Capítulo número 23. Verso 25, 23, 25, dice la palabra del Señor: no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Que el Señor añada bendición a su palabra. Amén. Puede sentarse. El tema de la noche es un ejemplo a seguir, basado en lo que dice la escritura de este rey del reino de Judá, de Josías. Un ejemplo a seguir. Josías tiene uno de los significados: Jehová sana. Jehová sana. Y era hijo de Amón, y su abuelo fue Manasés. Su padre fue Amón y su abuelo fue Manasés, 2 reyes previos a él. Están ahí en el libro de los Reyes y en el libro de las Crónicas, el paralelo de la crónica de los reyes. Dice que comenzó a reinar cuando tenía 8 años, y eso fue por el resultado de la muerte de su padre. A su padre Amón lo mataron, los siervos de él lo mataron, y luego el pueblo tomó venganza y pusieron a Josías como rey. Tenía 8 años de edad. Me llamaba la atención, y es quizás una parte muy importante, es que en estos últimos 3 reyes da el nombre de la madre siempre, aparece el nombre de la mamá de cada uno de ellos. Comenzar a reinar a los 8 años para este joven, para este niño, es una situación bastante difícil, porque a los 8 años, ¿qué podemos estar pensando? Aún a los 12 años, 13 años, 14 años, tenemos otras inquietudes y no algo como con tanta responsabilidad como ser rey, aunque pues tenía gente que lo podía ayudar, etcétera. Pero me llamaba la atención a la edad que comienza él a reinar, y también me llama la atención a la edad que hay una conversión en él, que es a los 15 años. Me llama también la atención aparece el nombre de la madre que les decía, que aparece ahí, Jedida. En otra versión es Jedidá, en otras traducciones aparece como Jedida, y eso significa bien amada o amada o querida por Dios. También aparece esa traducción, Jedidá. Así que esta madre del cual se registra nombre, eso es para honra o también para deshonra, porque vemos en los anteriores que está Amón y está Manasés, y en el caso de Manasés, que fue un rey impío,
fue un hombre muy, muy pecador y estuvo en contra de todas las cosas del Señor, de Jehová. Entonces su abuelo llevó a la perdición el culto a Jehová y al pueblo de Israel, el pueblo de Judá, perdón, es el reino de Judá. Y aparece ahí el nombre de la mamá, cuando dice en el verso 21, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Epsiba, aparece el nombre ahí. Y en el de Amón también, de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar y reinó dos años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet. Entonces, como les decía, para honra o deshonra aparece el nombre de las madres, pero más allá de eso, ¿qué influencia puede tener una madre en la conducta de un hijo? Y definitivamente que es una influencia directa. Toda madre tiene una responsabilidad para con los hijos. Y en este caso, las preguntas que surgen son: ¿qué hiciste con tu hijo? ¿O qué está haciendo usted con su hijo? ¿Le enseña de Dios? ¿Cómo lo está educando? ¿Cómo está formando su carácter? ¿Le enseña valores, principios? ¿Le enseña reglas de cortesía? Porque todo esto marcan cómo va a ser la personalidad del joven, y todo esto va a marcar no solo al joven, sino que a los padres, en este caso a la mamá. Porque cómo es la madre con el hijo, si es influyente para bien o para mal. A veces tenemos el error de decir que amamos y sobreprotegemos. Sobreprotegemos tanto que no nos damos cuenta que hay una línea muy sutil que rompemos y nos vamos a la parte donde nos volvemos alcahuetas, nos volvemos demasiado tolerantes y entonces malcriamos. En vez de educar a nuestros hijos, los malcriamos. Al no poner los límites que deberíamos de establecer, creamos nosotros en nuestros hijos alguien que no sabe cómo comportarse. Cuando un niño no sabe comportarse, él crece egoísta. Egoísta porque desde pequeñito, con un berrinche que hacía, y el padre, por no estar oyéndolo llorar o oyéndolo patalear, le empezó en pequeñas cosas a ceder, y no se dio cuenta hasta dónde debería de haber cedido y hasta dónde debería de haber regulado, controlado. Y entonces este tipo de niños crecen y son jóvenes que no le importa pasarse llevando a una persona. Son personas que no saludan. Uno se encuentra en lugares públicos y son personas que no saludan. Son personas malcriadas que pasan en medio de uno y no les importa. Son personas que piensan en ellos. Si logran un asiento lo van a lograr. Si logran adelantar en una fila lo van a adelantar. Si van en una calle le van a echar el carro porque ellos quieren pasar primero. No fueron educados. Se veía desde el momento en que le hicieron el primer berrinche allá en el supermercado, allá en el almacén, y los padres no fueron capaces de corregir. Y el niño creció. Pero ¿cómo honra o cómo deshonra a la madre o al padre? De todo ese cúmulo de cosas que se les fue permitiendo. Cuando no se les reguló en la casa, cuando no se les educó, cuando no se les dijo no, cuando no se les enseñó que tiene derecho el compañerito, que tiene derecho el hermanito o la hermanita, que tienen los mismos derechos y que deben de esperar su tiempo y que deben de esperar su espacio y que deben de esperar a una indicación de un padre. Pero era todo ya, era todo ahora, era para mí y ya, y entonces todo eso hace que nosotros de repente tengamos, en vez de tener un hijo educado, tengamos una carga que a veces
se prolonga para toda la vida. Un dolor al alma de una madre que no supo educar y tiene un hijo malcriado o una hija malcriada que creció, ya es una mujer adulta, ya es un hombre adulto y le sigue dando los mismos problemas, quizás en otra dimensión, pero los mismos problemas a una madre que siempre sufre por un hijo, a una madre que siempre sufre por una hija malcriada, testaruda, egoísta. Y de la misma manera, cuando no se le controló, no se le reguló y ahora el hijo creció y ahora toma sus propias decisiones y está en el alcoholismo, está en las drogas, porque eso es un problema moral, es un problema al alma de la madre. El saber, aunque no estén ahora bajo su jurisdicción, pero hay una pena moral cuando una madre sabe que es incierta la vida para aquel hijo que anda trasnochando, para aquel hijo que anda en las calles, para aquel hijo que visita antros donde no debería de estar. Pero la madre ya no tiene la autoridad, porque le fue pisoteada la autoridad en el momento en que no pudo educar bien a su hijo, que no le puso límites, que no estableció esas reglas de conducta para él, y entonces ahí aparece uno como Manasés, que no quería nada de Dios, sino que lo que buscaba era una idolatría. Pero también aparece acá a un joven, Josías, donde aparece el registro del nombre de su madre, y qué bendición para una madre, ¿verdad? Llegar a vieja, llegar a edad muy avanzada y tener esa paz de que su hijo va por los caminos correctos, porque en los momentos oportunos supo cómo conducir a su hijo, le enseñó de Dios, lo educó, formó su carácter, le enseñó valores que hoy están por los suelos, los valores, por los suelos, como se nos enseñaba el día de ayer, los valores morales en una sociedad convulsionada, cambiante, en donde estamos llegando ya a la Sodoma y Gomorra. Debe de haber una diferencia y debe de marcarse una diferencia, y los únicos que podemos marcar esa diferencia somos los hijos de Dios y nuestros hijos. Así es. No va a cambiar, la situación va a seguir así, va a seguir degenerándose, porque el modelo a seguir de las naciones ya dio una pauta acerca del matrimonio entre hombre y hombre, mujer y mujer. Y esa es la pauta para el desorden, para los demás países que van a empezar a adoptar esa forma. Eso no se va a detener. Pero tampoco eso debe de ser causa de desaliento en la vida del creyente, en la vida de la iglesia. Porque cuando están aconteciendo todos ese tipo de eventos, dice que nosotros nos debemos de regocijar, porque el día de nuestra redención se está acercando. Pero también nos recuerda el Señor de que nosotros debemos de ser la sal de este mundo, la luz en este mundo, para marcar una diferencia enorme. Así que no debe de ser la situación para todos nosotros de caos y de que ya esto ya no tiene solución y que vamos en marcha nosotros también en ese causal, en ese río. No es así. Nosotros estamos haciendo lo diferente, porque el modelo del matrimonio, como ejemplo de los valores morales, lo estableció el Señor, con un propósito de la procreación de hijos de Dios. Y nadie puede cambiar eso, porque nadie es Dios para cambiarlo. Pero como ellos no nos van a entender, ellos van a seguir en sus condiciones, haciéndolo, burlándose de que nosotros somos diferentes. Pero esa diferencia, en el fondo, un día ellos van a anhelarla. Cuando hayan perdido completamente todos los valores y todos los principios y no le hayan sentido a la vida, los únicos que vamos a tener sentido de la vida somos nosotros los cristianos. Pero comienza con la educación
comienza con la formación del carácter cuando nuestros hijos están pequeños. Porque uno puede vivir pobremente, porque uno puede vivir en zonas difíciles, pero si uno enseña valores a sus hijos, ellos van a aprender valores. Nuestros hijos pueden estar en lugares donde no sabemos qué relación van a tener con otros, pero si nosotros forjamos el carácter de ellos desde pequeños, nosotros estamos asegurados de que no van a cambiar. Debe de ser de impacto la educación y las palabras, el amor, el cariño y el cuidado que como madre y como padre transmitimos a nuestros hijos. Debe tener un impacto eso, para que ellos se sientan seguros con nosotros y crean a esta verdad y se sientan ellos atraídos a la forma de vida de nosotros. Que no los fascine el mundo, sino que los fascine lo que nosotros somos en Cristo Jesús. Todo esto debe de determinar al carácter del joven. Porque si no, madre, por el tema que estamos viendo, va a ser una carga para ti toda la vida. Y si lo has hecho bien, entonces sentirás paz, estarás tranquilo, que forjaste a tus hijos como debería de ser, y cuando llegue el momento de soltarlos y que ellos toman sus propias decisiones, vas a estar tranquila. Si usted me acompaña, segundo de Timoteo, segunda carta a Timoteo. Capítulo 3. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo en el verso 14: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Verso 15: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén, hasta ahí. Entonces ahí vemos cómo se dio el éxito en la vida de Timoteo, que ya es un adulto joven, ya es un adulto joven. El éxito de él fue de que desde pequeño fue educado con el temor a Jehová. Y eso fue la sabiduría que le pudieron transmitir desde pequeño al enseñarle acerca de las Sagradas Escrituras, para que este joven lograra la salvación en Cristo Jesús. Pablo pudo confiar en este joven porque vio esos principios en él. Pablo pudo confiar en este joven y enseñarle, además, poderle enseñar acerca de Cristo, porque era un joven recto, era un joven que tenía principios, que abrazó la fe con todo su amor y con toda la convicción. A veces como adultos cometemos el error de subestimar a la juventud. Es muy seguido, nos pasa a los adultos. Los adultos creemos que ya lo sabemos todo y entonces a veces subestimamos a los jóvenes. Mas sin embargo, déjame decirte, joven, porque yo también hace muchos años fui joven. Uno tiene sueños, uno tiene ideales y uno los puede abrazar con todo su amor y creer en ello, en lo que sea. Me recuerdo que muy joven yo quería de Dios y lo buscaba y andaba equivocado y me fui a parar allá a los gnósticos, pero yo buscaba de veras a Dios y estuve muchos años allí. Mi madre es testigo de que tenía una devoción por ir y buscar de Dios, aunque ahí no se veía nada de Dios, pero yo lo busqué por un tiempo, hasta que Dios me pudo abrir los ojos y apartarme. Pero les digo, religiosamente, un domingo en la tarde, yo estaba ahí, tenía 14 años, y ahí estaba, en las reuniones todos los domingos.
y le marcaban a uno una tarjetita y yo insistía en que me la marcaran y llevaba mi récord y era una necesidad de estar ahí, aprender, comprar libros y estudiar, porque yo buscaba a Dios, equivocadamente, pero lo buscaba. Luego después ya me agarró de otra pila y entonces me busqué a Dios de otra forma, con otros amigos ya más grandes yo. Y yo me recuerdo que vivíamos ya allá en San José de las Flores, yendo para Popa, carretera Tonacatepeque, y yo me venía desde allá para estar tempranito, a las 6, a reunirme religiosamente. Estuviese desvelado por estudio, porque había andado en fiesta, porque me había hecho desvelo, porque había hecho desorden, no importaba, pero allí estaba religiosamente, ahí por el Don Rúa, ahí estaba religiosamente a las 6 en punto de la mañana. No me importaba el desvelo, no me importaba la distancia, no me importaba lo que gastara en transporte, no me importaba. Era la necesidad de buscar a Dios, pero ahí estaba. Y creo que es lo que Dios ve en los jóvenes, su anhelo y su sinceridad por buscar. Y por eso el Señor tiene misericordia de los jóvenes. Y por eso cuando el joven abraza la fe en Cristo Jesús, que es el camino recto, que es el camino verdadero, Dios hace una diferencia en el joven. Hay un apoyo completo en esto, de parte de Dios, para que el joven no se pierda, para que el joven realmente le ponga todo ese amor y toda esa energía, toda esa fuerza, toda esa devoción para la vida cristiana, para la vida con Él, para la vida de la iglesia. Y Dios premia eso, joven. Tarde o temprano usted va a ver el fruto de haber buscado del Señor con todo su corazón. Así que hay una invitación a los jóvenes para que acepten al Señor, para que busquen del Señor, para que se comprometan con Él y para que vean que Él es capaz de cumplir sus promesas si ustedes le buscan de todo corazón. Porque como jóvenes, recuerdo que la vivencia que tenía yo, de la amistad y de todo eso, del compañerismo, de disfrutar las cosas propias de los jóvenes, eso era sano, era bueno, pero había un vacío, y ese vacío era la parte de Dios. Porque usted puede disfrutar de sus amistades, de sus compañeras, de sus compañeros. Usted puede disfrutar en el colegio, usted puede disfrutar en un club, usted puede disfrutar de sus vecinos, usted puede disfrutar, etcétera. Pero falta un ingrediente ahí, que uno necesita, y es la necesidad de Dios como joven. Como jóvenes uno tiene sus propias necesidades, también como jóvenes tenemos nuestras propias creencias. Hay una búsqueda no solo de la verdad, sino que de la identidad propia del joven. Hay una búsqueda. Por eso se buscan los modelos y por eso es que la sociedad de consumo aprovecha la necesidad del joven de buscar una forma a qué imitar. Por eso hay ídolos de música, ídolos de películas, hay ídolos de todo. Hollywood produce todo porque el joven, en ese tiempo, en esa edad, nosotros buscamos a quién imitar, a quién va a ser nuestro ejemplo, cómo nos queremos vestir, a quién nos queremos parecer. Hay grandes decepciones cuando nos vemos al espejo muchas veces de joven. Yo me acuerdo que entré en mi primera decepción cuando me di cuenta que tenía una oreja más arriba que la otra. Estaba como en 7º grado yo y me sentía feo porque yo decía, tengo una oreja más arriba que la otra. Y le comenté a un compañero y me dice, no, y no solo la oreja, tenés un ojo más grande que el otro, me dijo. Y eso entraba uno en la edad, entra uno en unas decepciones, ¿verdad? Cuando comienzan a salir las espinillas, cuando comienzan a salir los barros, uno se empieza a desilusionar, uno empieza a decir qué feo soy, y empiezan a aparecer un montón de cosas, pero que después uno se da cuenta de que sí, fue una problemática para la edad, para la madurez del momento, pero que son cosas que se superan, y nos damos cuenta después de que no hay una perfección, ¿sí?
Pero lo más importante de todo es que cuando nosotros crecemos, lo que determina el carisma, lo que determina lo agradable que somos, es cómo nosotros somos. Y cuando agregamos el ingrediente de que Dios está con nosotros, nosotros nos volvemos diferentes, nosotros nos volvemos atrayentes, nosotros nos volvemos agradables. Nos volvemos personas que la gente quiere disfrutar con nosotros y dice, porque esta niña, este niño, este joven, esta joven tienen una cosa muy especial, que es agradable, pero eso lo pone de parte de Dios, eso viene a influir. Ahora imagínense a este joven de 8 años siendo rey. Un trauma para ser rey, pero no solo eso, sino que la pérdida de su padre, porque le asesinaron a su papá. 2 años había estado reinando Amón cuando lo mataron. Y entonces lo tiraron al agua sin saber si podía o no podía nadar. Entonces, a madurar en el camino, porque a muchos nos ha tocado así, madurar en el camino, de diferentes formas. Porque aquí murió su papá. Muchos hemos perdido seres queridos a temprana edad. Muchos no hemos tenido la presencia de un padre o una madre a temprana edad, o nunca la tuvimos. Muchos hemos tenido que pasar dificultades junto a la par de nuestra madre o a la par de nuestro padre, o con ambos. Pero eso no importa, ¿sí? Aún como el ejemplo acá de un padre o de un abuelo que no fue un buen ejemplo, eso no debe de importar. Porque lo que tomamos muchas veces de las cosas difíciles que estén en nuestra vida, solo son pretextos para fallar. Son pretextos para hacer lo que nosotros queríamos hacer. Porque no importa que uno viva en extrema pobreza, eso no lo descalifica a uno para llegar a ser alguien. No importa que uno no haya tenido la figura de un padre o de una madre para llegar a ser alguien y para adquirir valores. Al contrario, eso debe ser motivante para llegar con nuestros hijos a hacer lo que no tuvimos nosotros. No importa que un padre nuestro haya sido alguien lleno de vicios. No importa. Eso no quiere decir que nosotros vamos a seguir ese camino. No importa que haya sido un alcohólico o un drogadicto, ¿verdad? O alguien que maltrataba en el seno familiar a hijos y a esposa o a la madre. No importa. Nosotros debemos de marcar una diferencia y eso no debe ser influencia negativa para nuestras vidas. Al contrario, debe ser algo que nos ayude a despertar y tratar de ser totalmente diferentes. Así que no cabe en esta situación la autolástima, de decir, ay, si es que yo como no tuve papá no voy a hacer nada. Eso no es así. No, es que yo nunca tuve el apoyo de mi padre porque mi padre, ¿verdad?, era un alcohólico y se gastó el dinero y en vez de ponerme a estudiar se lo gastó en tomar. Eso no debe ser. Eso no debe ser motivo. ¿No tuviste la oportunidad de estudiar? Ten la oportunidad de hacer un buen oficio o un buen empleo. Y desarróllate ahí, crece ahí. También otros tienen el pretexto porque los papás son demasiado ejemplo y entonces dicen que hay mucha presión porque su papá y su mamá son ejemplo y entonces sienten mucha presión. Esa es búsqueda de pretextos. Es que mi papá muy estricto, búsqueda de pretextos. Es que mi mamá no se le escapa nada y no me da agua, búsqueda de pretextos. Aquí vemos a un joven que lo tuvieron que poner de rey y a los 8 años y sin un papá que le pudiera aconsejar, solo con una madre ahí. Y salir adelante era difícil, ¿sí? Era muy difícil. Mas sin embargo no le importó.
que no estuviera su papá. Porque el joven tiene la capacidad de decidir, fíjese bien joven, tiene la capacidad de decidir entre lo bueno y lo malo. Y tiene toda la capacidad para buscar de Dios. Dios en su diseño, Dios en su modelo nos ha dado esa capacidad desde muy jóvenes. Así que las circunstancias alrededor de muerte de padres, de ausencia de padres, de ausencia de alguno de ellos, de pobreza, de limitaciones, no deben de ser motivo o excusa para perderse, para perdernos, para no llegar a ser nadie, para abandonarnos a la suerte. Eso no debe de pasar. Dios es el que nos apoya, Dios es el que nos bendice, Dios siempre está con nosotros. Amén. Salmo 27:10, si me acompaña al Salmo. Dice el rey David: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Amén. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Amén. No dice, mi papá me dejó y mi mamá me dejó, entonces yo no voy a hacer nada. No dice ahí nada de eso. Lo que dice, con todo Jehová me recogerá. Es decir, Jehová llega a suplir todas las necesidades que nosotros tenemos, aún las más íntimas. Aún jóvenes, cuando usted está allí en la intimidad y usted a veces se siente solo, se siente incomprendido, siente que no haya respuestas a unas cosas, Dios está allí. Así que Dios da la pauta para que le busquemos con todo nuestro corazón. Amén. Así que las circunstancias alrededor, les dije, no deben de ser motivo para nosotros. Proverbio, un poquito más adelante de los Salmos, Proverbio. (1:8). Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Capítulo 3, verso 1 y 2, ahí mismo en los Proverbios, dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Amén. Entonces, el estar pendiente del consejo de un padre, el estar pendiente del consejo de una madre, el estar pendiente del consejo de Dios y guardar su palabra, seguir su palabra, estudiar su palabra, escudriñar las Escrituras, son la garantía para que todo joven pueda alcanzar con éxito la madurez espiritual, que es lo más importante. Lo demás es añadido. Definitivamente, si se busca al Señor de todo corazón, el proceso de búsqueda del Señor es integral. Es decir, el Señor se encarga de facilitarle al joven o la joven que está buscando al Señor todo lo demás. Lo va a cuidar, lo va a proteger, lo va a bendecir, lo va a encaminar, lo va a guardar. Porque el joven que busca al Señor es tomado por hijo de parte de Él, y entonces el Señor se encarga de todo lo demás. Así funciona esto. Y así descubrió Josías que debería de funcionar cuando, no lo voy a buscar en citas bíblicas por el tiempo, pero Josías le llevaron un rollo que habían encontrado de las Escrituras. Para la época las Escrituras era el Pentateuco.
los 5 libros, y le leyeron una porción. Cuando él escuchó que el sacerdote le leyó esa porción, y él pudo investigar de qué era eso, que era todos los pactos, todas las reglas, todos los mandamientos de Dios, allí los tenía y los estaba escuchando, él se dio cuenta de que estaban totalmente perdidos. Imagínense, tenía 15 años y se dio cuenta de que estaba totalmente perdido toda una nación, que andaban sin brújula, es decir, sin rumbo, porque habían abandonado el pacto de Jehová, la palabra de Jehová, la ley de Jehová, la habían abandonado, y entonces por eso estaban como estaban, en unas situaciones muy difíciles. Y el joven a sus 15 años se dio cuenta de esto, y entonces congregó a todos y los encaminó al culto verdadero, al culto de Jehová. Cuatro años después de haber encontrado la palabra de Dios, él pudo hacer una reforma. Imagínense, a los 19 años haciendo una reforma en todo el pueblo de Judá, en Jerusalén. Una reforma que fue sistemática, pero que tuvo un gran impacto en la vida de todo este pueblo. La reforma que él hizo, ahí está en el capítulo número 23, no lo vamos a estudiar, yo saqué 8 puntos importantes acá. Eliminó, fíjese bien la reforma que hizo. Primero eliminó el culto a Baal, a Acera y al ejército del cielo. Segundo, eliminó a los sacerdotes idólatras. Tercero, eliminó el culto al sol, el culto a la luna y a los signos del zodíaco. Cuarto, limpió la casa de Jehová. Quinto, derribó los lugares de prostitución. Sexto, derribó los lugares altos de culto pagano. Séptimo, derribó y profanó los lugares de idolatría a Astoret, a Quemos y a Milcom, que eran dioses de los pueblos de alrededor de ellos. 8, barrió a los encantadores, adivinos, terafines. Era una limpieza completa la que estaba haciendo. Fíjese bien, esto lo había llevado al pueblo de Judá Salomón. El culto a todos estos fue Salomón quien pensó a llevarlo, que era su tatarabuelo. Cuando se degeneró, cuando se corrompió y cuando se volvió un impío por la permisibilidad que tuvo acerca de otros cultos en las relaciones que él tuvo. Y lo siguieron los demás reyes con lo mismo, prostituyendo aún la casa de Jehová y los lugares altos. Cuando dice que a Baal y a Acera, esos eran dioses muy comunes ahí entre los cananeos, y al ejército del cielo, ellos idolatraban, ¿verdad? Idolatraban a lo divino. Y cuando más abajo dice que a los encantadores los barrió, a los adivinos también, y a los terafines. Los terafines eran pequeños muñequitos que se hacían ellos como dioses personales. Era una costumbre también de los romanos. Hacían figuras familiares y eso los andaban ahí en una bolsa colgando con las imágenes. Eran pequeños muñecos que ellos adoraban. Tenían una forma de idolatría muy variada. Sacrificio de niños, sacrificio de mujeres, culto de prostitución sexual dentro del templo, etcétera, etcétera. Imagínense, ahí había ejército, había gente adulta, habían nobles, etcétera, etcétera. Y un jovencito que le creyó a Dios, que oyó la palabra de Dios a sus 19 años, aún, fíjese bien, a riesgo de que lo mataran, comenzó esta reforma. Amén. Tal vez no tenemos la posición de Josías de ser reyes, pero sí podemos llevar reformas a nuestra casa y a nuestra vida.
Sí podemos empezar a sacar de nuestra casa y de nuestra vida todas aquellas formas idólatras que en la actualidad hay, que nos quitan la atención del verdadero culto, que nos distraen de la adoración de Jehová. Aquellas cosas que están allí en nuestras casas y que aparentemente no hacen un gran impacto en nuestras vidas, mas sin embargo se ha vuelto tan común, como decía el hermano pastor ayer en la enseñanza de la familia, la reunión de la familia, que creemos que es normal, ¿sí? Porque para la invasión que tenemos a través de la televisión y a través de las películas y a través de las series y a través de aún las caricaturas, lo que se nos enseña a través de las caricaturas es el irrespeto a los padres. Los padres siempre aparecen como torpes, como tontos, y los niños siempre aparecen burlándose de los padres y llevando su propia vida, ¿sí? Y se ridiculiza y se ejemplifica como torpe y como tonto a los que aparecen ahí que tienen principios y valores. Esos son los raros, esos son los que podemos burlarnos de ellos, esos son los religiosos, esos son los que han creído en un Dios, ¿verdad? Esos así los tienen de menos. En las series se ridiculizan, se exhiben ahora en series de show, de espectáculos en vivo, reales, se ridiculiza a la gente religiosa, se les toma como ignorantes, se exhiben como que se exhibieran en un zoológico como animales y especies raras. El cristianismo para ellos es una especie rara, el evangélico es una especie rara para ellos y se ridiculiza. Mas sin embargo nosotros lo vamos permitiendo y lo hemos metido en nuestras casas, y va a llegar un momento en que tantas veces dicen que va el cántaro al río, que al fin se rompe. Nos vuelve insensible espiritualmente a esa necesidad de reformas. Nos vuelve con costra, con callosidad en nuestra alma y en nuestro corazón para poder tener valor de hacer un cambio, de arrancar, de erradicar. Nos hemos acomodado, pero la invitación a través de esta palabra de Dios es que a los jóvenes realmente se vuelvan Josías. La invitación en la noche de parte de Dios es para que los jóvenes realmente tengan ese valor como Gedeón, de poder enfrentar confiados en la palabra de Dios, teniendo fe a la palabra de Dios, al poder de Dios, para poder hacer un cambio radical en una sociedad congestionada, en una sociedad que está en una degeneración, en una sociedad que no tiene ni principio ni fin, sino que es solo maldad degenerativa, en donde se aplaude lo corrupto, en donde se aplaude el sexo, en donde se aplaude la violación a los valores, en donde eso se celebra como bueno, en donde eso pasa a ser modelo, familia moderna. Eso pasa a ser el ejemplo de cómo deben de ser las familias. Mas sin embargo, jóvenes, les recuerdo que nosotros tenemos un manual que dice algo totalmente diferente, y que nos va a preservar en medio de tanta idolatría y de tanta corrupción, nos va a preservar la vida. Nosotros vamos a estar mejor, nosotros vamos a hacer una diferencia cuando nosotros realmente hagamos una reforma en nuestros corazones, una reforma en nuestras vidas, cuando nosotros hagamos una reforma en nuestras casas. Amén. Sin pretextos, sin excusas, sino que realmente buscando del Señor. Padres, también tenemos una responsabilidad, porque a veces por no estar discutiendo, por no estar regañando, porque se nos volvió ya una cancioncita rayada el estar diciéndole no a nuestros hijos o estarle diciendo cómo deben de serlo, nosotros mismos queremos tirar la toalla
y decir, ay, que vea qué hacen estos. No es así. Tenemos toda la responsabilidad, porque los hijos son para toda la vida. Y aunque estemos viejos como hijos, nuestros padres nos siguen viendo como sus hijos. Pero también en el corazón del padre hay alegría, paz, o hay sufrimiento y agonía de cómo educó su hijo, cómo lo llevó a la adultez desde pequeño, qué le permitió, qué concedió, porque muchas de esas cosas son responsabilidad de nosotros como padres. Cuando encontramos niños caprichosos, decimos, ah, este es el resultado de un mal padre, de una mala madre. Los niños aprovechan esas situaciones, saben cuando no estamos de acuerdo como padres, saben cuando hay discusiones, cuando hay diferencias como padres, y van a buscar el más débil. El niño es fuerte, astuto, y va a buscar al más débil para tratar de lograr su objetivo. Y es ahí donde se demuestra el carácter en Cristo Jesús, la sabiduría en Cristo Jesús para educarlos, para enseñarles, con carácter también como padres. Es que no todo es sí, ni todo es no. Hay un balance, hay un equilibrio que el Señor enseña, porque también la palabra del Señor dice que no debemos de exasperar a nuestros hijos. Es decir, maltratarlos de tal manera que ellos llegan a un momento en que ya no nos aguantan y nos pueden faltar el respeto. Pero eso es por una mala acción como padres. Hay un control, hay un equilibrio, y eso se lo debe pedir a Dios cómo hacer, cómo actuar, para que el niño no se vuelva un niño malcriado, un niño demasiado consentido, un niño que siempre corre a las naguas de su mamá porque la mamá le resuelve. Aún las mamás se atreven a contradecir a los padres. El padre da la indicación y entonces está la mamá que está de abogado. Ojalá siga de abogado cuando esté preso. Ojalá siga de abogado cuando usted quiera decirle al médico qué hacer cuando su hijo ya está perdido por las drogas. ¿Cómo comenzó? Muy pequeñito, cuando le hizo la primer rabieta, ¿verdad? Y no se corrigió. Pero qué bendición que tengamos nosotros la palabra del Señor, porque no es de maltratar tampoco, sino que de saber hablar. Ellos entienden perfectamente. Un día leí yo que ni siquiera es necesario hablarle en chiquito a los niños. Dicen que los niños, usted le habla perfectamente lo leí con el doctor Dobson. Dice, usted puede hablarle perfectamente al niño desde muy pequeño, así como usted habla normalmente, y él entiende perfectamente. No necesita ni hacerle ñi, 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 ña, 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 ¿verdad? Él entiende perfectamente. Así que si su alma entiende perfectamente desde muy pequeño, entonces puede entender qué es lo bueno y qué es lo malo de acuerdo a la palabra del Señor, para que ande en el camino de rectitud. Volvamos entonces al segundo libro de los Reyes, capítulo 22, verso 1, dice, cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años, y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat. Verso 2, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Fíjese bien, no tomó el camino de ejemplo de su papá ni de su abuelo, sino que tomó el camino de donde se originó todo, en David, porque David era el buen ejemplo. Así que como hijos no debemos decir, pero es que mi papá, yo soy igual que mi papá. No puede ser eso. Hay un ejemplo para ustedes que es Cristo Jesús. Esa es la raíz para nosotros de todo, es el principio de todo. En el 23:1 dice, entonces el rey mandó reunir, cuando descubrió que estaba la palabra de Dios y el rollo de la palabra de Dios, es decir, cuando encontró los libros de la ley, dice el 23:1, entonces el rey mandó a reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén,
Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, y que cumpliría las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Imagínense, tenía 15 años, y se comprometió con Dios con todo su corazón, de buscar de Él, de seguir su palabra, y de que todo un pueblo iba a buscar a Dios, y iban a someterse a la palabra de ese Dios verdadero. Hizo un pacto a la edad de 15 años. O sea que sí podemos, ¿verdad? Si estamos arriba de los 15 años, podemos hacer un pacto con Dios. ¿Sí? Jóvenes, ¿estamos de acuerdo? Sí, pueden hacer un pacto con Dios. Él hizo un pacto con Dios. Por eso dice la palabra de Dios en el final, dice, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Amén. Entonces, no hay pretextos para no buscar el camino recto. Amén. No hay pretextos para que nosotros digamos, no podemos. No hay pretextos en que mis padres no son cristianos. No hay pretexto en que no son ejemplo mis padres. No hay pretexto. No hay pretexto, no puedo triunfar porque mi papá y mi mamá son muy pobres y no me quisieron ayudar. No hay pretexto. Se puede salir adelante siempre y cuando nosotros nos agarremos de la mano de Dios. El límite lo marcamos nosotros, pero la fuente y la riqueza proviene del Señor para poder salir adelante. Quitemos esos desconsuelos de nuestros corazones, quitemos esas lamentaciones de nuestros corazones. Jóvenes, quitemos toda lamentación. Se van a dar cuenta de que la espinilla era pasajera. ¿Sí? Ustedes sentían que se les iba a caer el mundo y que todo el mundo estaba viendo la espinilla, y es cierto, le veía porque era bien grandota. Broma. La espinilla le va a pasar, pero si usted se aferra de todo corazón a la palabra del Señor, eso no va a pasar. Eso lo va a hacer hermoso, hermosa, bella, princesa, la va a hacer un príncipe del Señor, y va a tener usted todos los recursos celestiales a su disposición para poder triunfar. Un día usted se va a poder levantar y decir, gracias Señor, porque lo que he logrado, una vez tú me lo dijiste, y sí pude alcanzarlo a través de tu mano, a través de tu poder, a través de tu ayuda. Yo vi que podía confiar en ti y confié. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Gloria a ti, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Así que te invito, joven, a que seas valiente. Te invito a que hagas pacto con Dios. Posiblemente has sufrido y no has tenido todo lo que tú esperabas. Para muchos de nosotros el camino ha sido cuesta arriba. Para muchos de nosotros
no ha sido nada fácil. No es culpa de nuestros padres ni es culpa nuestra, sino que ahora entendemos que es una oportunidad de Dios de llamar nuestra atención y de invitarnos a un pacto con Él. Padre, bendice a los jóvenes, que como Gedeón, Señor, creen a tu palabra, que como Gedeón saben que no tienen fuerzas, pero que también son sabedores de que en ti está la fortaleza, Señor, de que en ti está la grandeza, y que de tu mano, Señor, podrán salir adelante. De tu mano estos jóvenes marcarán la diferencia en un mundo corrupto, en un mundo de podredumbre social, en un mundo sin esperanzas. Ellos marcarán la diferencia. Ellos darán la razón de vida. Y ellos serán la medida, Señor, con que tú juzgarás a este mundo. Porque hubieron unos pocos, Señor, que fueron valientes. Porque hubieron unos pocos, Señor, que no les importaron, Señor, los estorbos, las limitaciones, la escasez, para salir adelante. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor. Gracias por ser bueno. Ayúdanos como padres también, Señor. Gran responsabilidad, Señor, como padres, a ser ejemplo. Gran responsabilidad, Señor, el dar una palabra. Significa que tenemos que conocer a ti, Padre, y tu palabra para poderle hablar a nuestros hijos. ¡Qué responsabilidad como madres! ¡Qué responsabilidad como abuelos! ¡Qué responsabilidad como padres para con nuestros hijos! Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor Jesús.